Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Bueno, hoy te traemos un tema que se estuvo hablando, de hecho, toda la semana y que tiene que ver un poco con el protocolo para aplicar a las órdenes judiciales que de por sí ya tienen imperium y que debería cumplirse sin más trámites, pero recordemos que en el gobierno de Lugo se habría establecido un protocolo en donde se tiene que cumplir ciertos parámetros para poder finalmente desalojar. Bueno, con relación a eso vamos a hablar en el segundo bloque, pero en el primer bloque también no queremos dejar de referirnos a un tema que ha sacudido realmente a toda la sociedad paraguaya y que tiene que ver con un fallo judicial y que involucra a 3 jueces de sentencia en donde se han comportado de una manera, hasta si se quiere, con empatía hacia el acusado, y especialmente porque se trata de un caso de abuso de menor. Este caso se ha viralizado mucho, incluso muchas personas se han manifestado, han llegado incluso hasta el Poder Judicial, personas de la sociedad civil. Y para eso tenemos un contacto telefónico ahora, ya para arrancar en este primer bloque, y tenemos en línea a Walter Gutiérrez, que es del Ministerio de la Niñez. Muy buenas noches, señor Walter, ¿cómo está? Buenas noches, Hugo, para hoy, que está la audiencia. Díganos, doctor, estamos con este tema del sonado caso, ¿verdad? Por cierto. La actitud, más allá, primero quiero analizar la actitud. La actitud de estos jueces que denotaban hasta cierta empatía, antes de entrar al tema jurídico, el contexto, si correspondía o no, la sola actitud de estos jueces amerita ya de por sí una intervención según muchos profesionales. Eso es, antes de entrar siquiera a mirar el contexto jurídico, como le estaba diciendo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en el Ministerio de la Niñez? La opinión que tenemos de este fallo, entre comillas, es un fallo lamentable. La actitud de estos jueces es totalmente reprochable y lógicamente que amerita de oficio una intervención del Jurado de Enjuiciamiento Magistrado y también del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes van a estar recurriendo de alguna u otra manera, si bien la Fiscalía es la que tiene la legitimación activa dentro del proceso, ustedes de cierta forma van a acercarse también al Ministerio Público para hacer una especie de presión, por decirlo así? Mira, nosotros tenemos una función de rectoría dentro de la Comisión Políticas Públicas de Niñez y Adolescencia, pero dentro justamente de lo que son las políticas públicas que nosotros estamos trabajando como uno de los ejes centrales del Ministerio, es la lucha frontal que estamos teniendo contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Y acciones como esta, ¿verdad? Desalientan totalmente todo tipo de trabajo, ya sea preventivo o de acción que se realiza en este sentido, ¿verdad? Y claro que sí, nosotros nos sumamos al clamor de la gente, a la indignación que tiene la gente, los medios de comunicación, totalmente, y vamos a estar haciendo fuerza también como para que se esclarezca esta situación, ¿verdad? Que si bien nosotros estamos evaluando, pensando si es que es justa o no es justa la... ¿Seguimos en contacto con... o se cortó la comunicación? Se cortó la comunicación. Bueno, en breve seguro vamos a retomar otra vez la comunicación con el representante del Ministerio de la Niñez. Bueno, estábamos diciendo el caso que realmente conmocionó a la ciudadanía, pero aparte de la empatía que tuvo el tribunal con esta persona que ha sido acusada y ha sido, de hecho, que ha tenido una condena y una suspensión de la ejecución de la condena, también está el marco jurídico. Algunos
algunos consideran de que a pesar de que en el momento de haberse cometido el hecho, que fue antes de la sanción de la nueva ley que establece penas mucho más duras para los casos de abuso sexual en niños, es la norma más benévola la que se tenía que haber aplicado. Incluso dentro de esa norma más benévola, la aplicación que se le dio fue la pena mínima, y esa misma norma también establecía una pena mucho más drástica. De hecho que se aplicó por alguna razón que consideró el tribunal esta pena más benévola. Bueno, al respecto también quiero dar la bienvenida también a nuestros invitados. Hoy estamos contando con un panel de jóvenes que van a dar su opinión también con relación a este tema, y también al siguiente tema que vamos a estar hablando, que se refiere al protocolo que es aplicado para el desalojo de las tierras. También doy la bienvenida a Norman, que nos va a estar acompañando también, va a estar monitoreando todos los mensajes que ustedes quieran enviar, quieran hacer consultas a nuestros invitados, quieran dar su opinión, quieran dejar su testimonio. Con mucho gusto lo vamos a estar pasando en breve. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Soy Juan Silva, activista social de la ciudad de San Lorenzo, y estoy acá para debatir con ustedes. Bueno, con relación a este caso en particular, antes de entrar, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes con relación a este tema que está sacudiendo las redes sociales y que tiene que ver con la conducta de este tribunal? Y no tardó el repudio de la ciudadanía en cuanto a lo que los jueces dictaminaron. Y creemos que tiene que ser más investigado, y también la madre de la criatura, creo que se le tiene que hacer un seguimiento correspondiente. Sí, ¿otro más que va a opinar? Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Lucía Romero, soy activista de lo que sería la ofensiva universitaria, y bueno, mi opinión particular es que no termino de entender qué es lo que uno necesita para poder encontrar culpable de algo tan grave como lo que es el abuso sexual. O sea, se dictaminó que sí, fue hallado culpable de esto, pero, entre comillas, felizmente no se lo encontró culpable de una penetración a la criatura. Entonces, ¿qué más es lo que uno necesita en esta sociedad como para tomar medidas realmente drásticas con respecto a estos casos, que cada vez más se multiplican y se ningunean otra vez lo grave del asunto? Bueno, me gustaría la opinión de cada uno de ustedes hoy, de los invitados, y después para pasar al siguiente tema. Adelante. ¿Qué tal? Yo soy Josué Careaga de San Lorenzo, también del grupo social, y yo creo que debería, de parte de la familia de la criatura, buscar la forma de presionar más, porque si la fiscalía ya está apelando la decisión, ellos también tienen que poner su parte, y yo creo que se le debe condenar, como se debe un castigo ejemplar, no quedar libre. Ese es mi punto de vista. Muy buenas noches, mi nombre es Rubén Lugo, también activista social, y como acá comenta la compañera, ¿qué más pruebas tenemos que dar para que esta gente puedan pagar el precio del hecho? Y si no fuera por las redes sociales, quizás esto de repente quedaría impune, como muchas cuestiones del país que estamos atravesando. Y yo opino que la familia, ya que no tuvo respuesta de parte del país, de la justicia, tuvo que recurrir a las redes sociales. Y las redes sociales fue el camino para encontrar ciertos problemas. Ya. No tenemos personas aptas para... Muchas gracias. Bueno, Norman, también te doy la bienvenida. Explícanos, me gustaría también tu opinión con relación a este tema, cómo la gente puede participar a través de las redes y por qué vía pueden acceder. Las personas pueden vernos en Facebook, en RCC TV. También estamos en Instagram como RCC TV, y de la misma forma estamos en Instagram y en Twitter, digo bien.
En Instagram recordamos que también tenemos allí instalado un flyer donde la gente puede ir comentando referente al siguiente tema que vamos a tocar. Y estamos haciendo streaming en Facebook. Referente al primer tema que venimos abordando, quería hacer también una salvedad de cuál es el mensaje que genera el gobierno para resguardar la integridad de nuestros niños con un presupuesto reducido para el año que viene. Tenemos unas cifras allí en unas notas que fuimos haciendo con la producción que hablan de cifras que asustan, que no sobrepasan los 100 guaraníes por niño por día. Eso es lo que el Estado más o menos estaría invirtiendo el año que viene. Es decir, que si un niño cae en una situación tan difícil como esta, la contención emocional, la contención psicológica se vuelve prácticamente imposible sostener por las vías económicas mismas que representa esto. ¿Cuál es el resguardo que va a tener el Estado para con un niño? No simplemente hay que ver la parte jurídica, porque de eso ya estamos cansados de simples leyes que quedan allí en el papel y que no son plasmadas en la sentencia, sino también ver un poco el presupuesto general del Estado, de cuánto se destina eso a cada persona. Podemos ver las notas justamente hablando sobre este tema, Hugo. Lo otro que nos preocupa es que el mensaje que la justicia paraguaya da a las víctimas es que no denuncien. No vaya a denunciar porque finalmente no vas a encontrar justicia. Y en un país como el nuestro, donde el año pasado se ingresaron más de 5.100 casos de denuncia de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, solamente en la Fiscalía, de los cuales 2.600 fueron de violencia sexual hacia niños y niñas y adolescentes. Lo que nos está diciendo es que no importa al final que denuncies, porque no vas a encontrar justicia al final de todo, ¿verdad? Lo otro que tenemos que poner sobre la mesa tiene que ver con los programas de atención y de prevención que no existen adecuadamente, ¿verdad? El Ministerio de Niñez y Adolescencia el año próximo va a tener 4,7% menos de presupuesto y el Ministerio de la Mujer de Paraguay va a tener un 15% menos de presupuesto. Eso quiere decir que Paraguay, de modo directo, el año próximo va a invertir solamente 78 guaraníes por día por cada niño en atención, prevención y protección. Y solamente va a invertir 17 guaraníes por cada mujer que vive en Paraguay el próximo año a través del Ministerio de la Mujer. Entonces, si decimos que la prioridad política y de las políticas públicas son la niñez y la adolescencia y la protección de las mujeres, eso no se traduce en un presupuesto adecuado para implementar el marco legal que tenemos. Bien, ahí teníamos las palabras de Aníbal Cabrera. Bueno, antes de mandar al corte, yo no sé si realmente que el Estado invierta más o invierta menos va a tener algún impacto en las conductas depravadas de las personas. Es cierto, tenemos una calidad institucional bajísima, una pobreza cada vez más notoria y bueno, en ese sentido que el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de la Niñez no tengan más presupuesto, dudo mucho que también, aunque se le dé todo el presupuesto, eso va a poner paño frío sobre esto, ¿verdad? Pero es una opinión personal mía. Pero cerrando ya este bloque, es increíble lo que dicen las notas sobre la conducta que tuvieron estos jueces, que más allá de estudiar un poco la cuestión legal, si corresponde o no corresponde, lo que llamó la atención es la actitud, la empatía que tenía con una persona que estaba siendo condenada y beneficiada de alguna forma con la aplicación de medidas de una condena más leve. Y decían, por ejemplo, sos un tipo preparado, hablas bien, tenés tu profesión, mita y poná. O sea, había necesidad de que un juez le hable en esos términos a un condenado. Y finalmente, para rematar, uno de los jueces menciona que antes era normal que los adultos toquen a la niña. ¿Se imaginan la calidad de magistrados que estamos teniendo? Y esto no tiene nada que ver con que sepan de derecho ni nada, tienen que saber también algo de ubicuidad antes que la propia aplicación de la norma, ¿verdad?
Pero como les digo... Quería hacer una salvedad allí, quería consultarte, Sí. ya que estás en el ámbito jurídico. ¿A qué se exponen estos jueces? ¿Cuál es la sanción que ellos pueden recibir por esto? Y bueno, la superintendencia veo que ya tomó carta en el asunto. Tendrían que enviar si encuentran algunas, digamos, anomalías en cuanto a la aplicación del derecho al jurado de enjuiciamiento magistrados, y ahí van a resolver seguramente si se destituye o tiene alguna otra sanción más leve o si son absueltos. El caso en particular, estábamos hablando de que tenemos que tener en cuenta de que hay una ley que empezó a regir en el 2017, que es una ley mucho más, digamos, que prevé una sanción mucho más drástica para los casos de abusos sexuales, pero este hecho ocurrió en el 2016, o por lo menos el proceso como que se determinó que comenzó en ese tiempo, entonces se aplica la ley menos gravosa en este caso. Pero esos detalles solamente podemos saberlo accediendo al expediente. Pero por lo que se ha viralizado y en los términos que se ha manifestado este tribunal, a mi modo de ver, mínimo requiere una sanción de parte de las autoridades competentes, ¿verdad? Bien, así estamos finalizando el primer bloque del programa del día de hoy. A la vuelta sí ya estamos con el tema de fondo, que es el caso del imperium de las resoluciones judiciales, si es necesario un protocolo o la propia resolución tiene que valer por sí misma. A la vuelta nuestros invitados van a estar hablando sobre el tema. Segundo bloque de Confrontados. Bueno, ya estamos ahora en el tema de fondo, por decirlo así. Vamos a tener un interesante debate y participación, por supuesto la tuya también nos interesa mucho. Aquí en Piso también tenemos invitados. Pero antes de presentarles a nuestros invitados, les quiero hablar de que preparamos un material con la producción precisamente para unirnos en el contexto. Ya la información de en qué consiste el protocolo, porque hay mucha gente que realmente no maneja bien el tema, me incluyo por supuesto, entonces todos vamos a aprender un poco acá de qué se trata esto y qué impacto tiene en la eficacia de la aplicación de la justicia, de las resoluciones judiciales. Vamos a ese material y a la vuelta ya estamos con nuestros invitados. Moreno, más 12 años de ocupación, distrito Carayao, departamento Caguazú. Ahora con ambientamiento de desalojos, hablando de pagar y ore vivir amuro y coja, ore desalojata la dueña. Hacienda no desembolsáis ore. Con la orero y coja 312 hectáreas, abajo pues tuve 3.200 millones aproximadamente. Dejaron una pequeña respuesta favorable. Pealaron a ver respuesta favorable Hacienda ya. El ministro de Hacienda ha desembolsado papel plata y que todos se pagar la dueña y que empezó levantar la hora de medida de fuerza, o si no, lo recargata. Integrantes del Frente Guazú como Patria Querida tuvieron un duro cruce de ideas en la sesión del Senado el jueves 26. Esta vez, el protocolo de desalojo, proyecto presentado por los luguistas, fue el centro de discusión, que instaba a que el Estado no tome un rol de represor en circunstancias particulares como el desalojo y opte por respetar los derechos básicos, según proponían, de las personas. ¿Quiénes son los que propician? Y en estos días fue la gente ligada a la UGP, el sector económico empresarial, con el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Corte, derogaron ese procedimiento protocolar de cómo tratar, no solamente el tema rural, urbano, de tierra, sino que el tema también diversas formas de manifestar ante las demandas incumplidas. En medio del debate se mezclaron varios temas, tal es así que el senador Fidel Zavala insinuó que al Frente Guazú les incomoda la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta que se desenvuelve en el norte, y a esto los del partido acusado respondieron que Zavala representa la oligarquía que repite el libreto de seguridad del gobierno. Sí me parece causalidad el hecho de que se haya presentado un proyecto de derogación de la ley de la FTC, pidiendo que se retiren los militares, lanzando un libro sobre topaque la violencia norte, que yo personalmente, y me hago responsable, cuestiono un poco el rigor científico de ese libro.
¿verdad? Por sobre todas las cosas, por quienes hicieron las encuestas, ¿verdad? Gente muy ligada al EPP, y me hago responsable de eso. Cosa que pongo una advertencia hoy, ¿verdad? De que si esa literatura financiada con fondos del CONACYT, que el CONACYT fue muy cuestionado tiempo atrás, y eso lo vamos a discutir en una etapa posterior, porque vamos a llegar a lo profundo del tema de la CONACYT. El principio ético básico de la vigencia del Estado de Derecho, garantizarle la vida al ciudadano y a la ciudadana. Va de populismo, porque está en la Constitución. Tiene algunas pruebas, si tiene sospechas, si tiene lo que sea, que lo haga de manera responsable, porque estas campañas de lucha contra los comunistas, de lucha contra los que defendemos los derechos de las personas con opciones diferentes, de los que creemos que tenemos que defender el derecho a la tierra de gente que ha sido desposeída por personas aliadas a la dictadura y que han recibido de manera totalmente irregular y prebendaria 8 millones de hectáreas, entre las cuales probablemente estén los familiares de muchos de los que hoy conforman el Congreso de esta nación. Las diferencias de modelo, perspectivas e ideologías entre ambos sectores solaparon la discusión del proyecto de resolución del Frente Guazú, en cuyo acápite encerraba la intención de instar a que se garanticen la seguridad interna con base en el orden constitucional y los convenios sobre derechos humanos. Finalmente, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia acordaron dejar sin efecto el protocolo de desalojo de invasiones de inmuebles que data del 2013. En él se requerían de previas diligencias como el relevantamiento de informaciones del lugar, la participación de las direcciones de derechos humanos tanto del Ministerio del Interior como de la Policía y la comunicación correspondiente de la Defensoría del Pueblo. Con esta disposición se saltan estas 3 fases y se procede al desalojo directo. Villamayor argumentó que el procedimiento establecido hace 6 años no tiene origen legislativo y provoca retardos innecesarios en el accionar de las instituciones pertinentes. Bien, ahí teníamos el informe bastante completo, por cierto, bueno, que nos une ya al contexto y poder comenzar con este debate. Y bueno, y para eso ya quiero presentar a nuestros invitados. Voy a comenzar con la dama. Muchísimas gracias, abogada Milena Pereira, experta en temática de tierras y derechos humanos. Muy buenas noches y bienvenida a Confrontados. Muy buenas noches, Hugo. Gracias por la invitación. Un saludo al fiscal y a las personas que están siguiendo el programa. Gracias. Y también doy la bienvenida al doctor Ricardo Merlo, él es fiscal adjunto. ¿Ahora está en derecho, siempre está en derechos humanos, doctor? En el área de derechos humanos tengo la zona, diríamos, más amplia a mi cargo, con 65 fiscales, que es la zona de Central, una zona que tiene más de 2.000 ocupaciones en este momento. Okay. Una zona bastante compleja, así que saludos para vos, Hugo, a la doctora y también a toda la gran teleaudiencia del programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Bueno, es un poco complejo este tema desde el momento en que hay muchos intereses encontrados y a veces no necesariamente la verdad suele flotar, sino que quien tiene una mejor retórica cuando se trata de política, dice la gente. Pero para eso traemos a gente que no está ligada necesariamente a política para que podamos hablar con un poco más de tecnicismo, de propiedad de información, ¿verdad? Doctora, ¿cuál es su postura con relación al protocolo y a la decisión de que se lo saque para proceder al desalojo? Yo vengo estudiando hace muchos años el tema de derechos sociales en Paraguay, de tierra, derechos campesinos, y formo parte de una plataforma que es la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. Y desde comienzos de este año nosotros estamos instando a las instituciones del Estado, sobre todo las especializadas en derechos humanos, a justamente poner fin a los desalojos fiscales que estaban habilitados por este plan de acción conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, que fue hace unos días, se anunció su derogación por parte del Ministro del Interior, la Fiscal General del Estado y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros decimos que ese plan de acción conjunta, que es del año 2012 y que tuvo una reforma en el año 2017, es inconstitucional, es contrario a las convenciones internacionales de derechos humanos,
porque instaura un mecanismo de desalojo forzoso que está prohibido en nuestro país, pero además es un plan de acción conjunta que a nuestro criterio viola el principio de legalidad, es decir, atribuye implícitamente a la Fiscalía, al Ministerio Público, a proceder a desalojos encubiertos de facto por la vía penal sin que medie orden judicial que autorice la restitución de inmuebles por la vía penal, porque eso no está previsto en nuestra legislación procesal. Es decir, en Paraguay la única vía para proceder legalmente a la restitución de inmuebles a partir de desalojos es a través de la vía civil, a través de la orden de un juez civil. ¿Qué es lo que se anunció hace unos días? Y desde varias organizaciones de derechos humanos nos manifestamos. No es que se dejó de lado este plan de acción conjuntos justamente porque es ilegal, es contraconvencional y contrario a la Constitución, sino que el enunciado fue que incluso esa vía penal, que ya es ilegal, dicen algunos gremios de la producción que les hace perder mucho tiempo a las autoridades. ¿El general, doctora, sobre todo la propiedad privada? El principio general es que en cualquier Estado liberal, democrático, y usted puede hacer un estudio comparativo, no hay modo legal de proceder a una restitución de inmueble vía desalojo si esta no es dictada por un juez. En general, la tendencia a nivel mundial es que sea un juez civil. ¿Pero qué pasa, doctora? A ver si logro entender. Sí. Personas extrañas se van a mi casa, lo invaden y yo solamente lo puedo desalojar por una orden judicial y no puedo acceder a través de la Fiscalía, aun cuando puede estar tipificado como un delito de invasión, por ejemplo. Hay dos tipos penales. La invasión, digamos, la violación de domicilio es un tipo penal. Si alguien entra a la casa de uno, eso es invasión de domicilio. Sí. Hay otro tipo penal que es la invasión de inmueble ajeno. Y en nuestro país esto se circunscribe y se aplica fundamentalmente y hay un rol muy activo del Ministerio Público, de la Fiscalía, a ocupaciones y asentamientos precarios que históricamente han sido un modo fomentado desde el propio Estado para el acceso a tierras de las familias de los sectores populares, trabajadores empobrecidos. Entonces, en ese caso, y ahí vamos a entrar con el doctor en la discusión de la flagrancia, sí. Una vez que esas familias entraron, nosotros entendemos que en el momento que las familias entran, si está la policía, está un fiscal, está el propio propietario, digamos, y se intercepta a familias que están entrando a un inmueble desocupado y estas no tienen un título. Ahí hay una situación de flagrancia, ahí puede operar, por supuesto, la vía penal e impedir y hacer las acciones que tenga que hacer y que están habilitados conforme a nuestro marco legal. Fuera del momento que está definido en nuestro Código Procesal Penal, del momento de la comisión o inmediatamente después de la comisión de un hecho punible, no existe situación de flagrancia. Y mucho menos en un caso, en un tipo penal como este de invasión de inmueble ajeno, que es complejo por los elementos objetivos del tipo penal. Primero, la titularidad del inmueble. ¿Cómo se define quién tiene la titularidad en un país donde en el año 2012 hubo el Servicio Nacional de Catastro, la institución oficial, informaba a la sociedad públicamente que en Paraguay tenemos 40 millones de hectáreas geográficamente, pero hay títulos sobre 59,9 millones de hectáreas. 19,9 millones en el año 2012 estaba sobretitulado, una superficie mayor que la región oriental. Un país donde hay 8 millones de hectáreas de tierras, el 33% de las tierras arables, que están públicamente impugnadas como fraudulentas por una comisión oficial, que es la Comisión de Verdad y Justicia. En cualquier país del mundo, pero mucho más en este, el único órgano que puede dirimir quién tiene el mejor derecho en un conflicto de tenencia de tierra es un juez. Y eso es importante preguntar al fiscal Merlo, porque cuando... Precisamente vamos a preguntarle y después vamos a darle otra vez para que antes que se nos vaya el programa, ¿verdad? Porque necesito la participación de todos. Supuesto. Disculpe, doctora. Bueno, doctor, ya escuchó los argumentos de la doctora Milena. ¿Y cuál es la tesis que tiene usted y si se puede saber? Lo primero que te digo, Hugo, es que es la primera vez que la gente de la plataforma, la UGP, la ARP, todos están de acuerdo. Es maravilloso. Todos están de acuerdo en que se derogue el protocolo.
Lo cual me lleva a pensar de que evidentemente el protocolo no era bien visto ni de un lado ni del otro. Pero quiero explicarte cuál es el origen del protocolo. El origen del protocolo es justamente para velar que se verifiquen si no existen problemas con la titularidad, porque es una realidad que muchas veces ingresan en una propiedad donde dicen hay un excedente. Entonces, o dicen no, esta tierra no tiene título. Es lo que normalmente escuchamos. Entonces, el protocolo obliga en una primera fase a colectar todos esos elementos con un catastro, el registro inmobiliario, todo, incluso verificar si no existen demandas, de repente una usucapión, todo eso. Una vez que se verifica eso, el protocolo se hace una reunión con todos, diríamos, con el trabajo ya de verificación de la propiedad, identificando a la gente que está ahí adentro, y se verifica que si hay niños vaya la CODENI, si hay ancianos vayan otros. Se procede a una advertencia el día antes. ¿Para qué? Para que retiren todos sus enseres personales, ¿verdad? Los que quieran salir, y finalmente se procede a dar cumplimiento a evitar la continuidad del hecho punible. Entonces, esa es la situación. Hoy ya no está el protocolo, o sea que evidentemente ya la policía hará su rol. Lo que no va a poder evitarse es, como decía la doctora Milena, es que el Ministerio Público verifique si es que existe o no existe título, si ese título está en discusión. Si hay una discusión sobre el título, hay un planteamiento de una acción civil, una usucapión o alguna otra acción, inmediatamente se para. ¿Por qué? Porque el elemento principal es que sea el que denuncie o el que reclame que es objeto de un hecho punible, sea propietario. A ver si estoy entendiendo, sí. Porque yo realmente entendía totalmente otra cosa. Yo entendía que aún habiendo una orden judicial emanada por juez competente, por supuesto, igual se aplicaba el protocolo. Ahora, según lo que yo estoy entendiendo, ese protocolo se aplicaba aún no mediando una orden judicial y, reuniendo los elementos de la punibilidad, por ejemplo, del caso de invasión de inmueble. Entonces, la Fiscalía con la policía, por ser flagrante el delito, aplicaba... No solo por ser flagrante, están los delitos en flagrancia y luego los que se mantienen en el tiempo, que son los delitos continuos. ¿Cuál es la obligación que dice el código que tenemos que cumplir? Es evitar la continuidad del hecho punible. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar que continúe una invasión de inmueble ajeno? Es obviamente procediendo. Realmente se debería de proceder a la aprehensión de las personas porque están cometiendo un hecho punible. Pero la visión que se tiene es que estamos ante una cuestión social en líneas generales. Y te digo bien, Hugo, o sea, si vos le preguntás a cualquier fiscal, te va a decir, esto es algo que no quiero hacer. Porque evidentemente no es muy agradable ir a gente a decirle, señores, tienen que salir de acá porque esto tiene un propietario y la ley respeta la propiedad privada. Es más, tipifica, toma el Código Penal y le da una graduación de pena privativa de libertad a esto. Entonces, esa es la realidad. Hoy día, ¿cuál es el escenario que tenemos? Es que ya el fiscal sencillamente, luego de verificar todo esto, la policía probablemente vaya, haga el procedimiento, ya el fiscal no va a participar, ya no va a estar en la coordinación el fiscal adjunto, que es el que verifica que se estén todas las instituciones para que no haya violación de derechos humanos, incluso la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público va a ver de que el uso de la violencia, si es que se utiliza, esté dentro de los parámetros establecidos en el protocolo de uso de la fuerza. Y bueno, hoy por hoy el fiscal va a estar en su despacho esperando que le pasen los aprendidos y esperando que le identifiquen a los líderes para ordenar la detención. Entiendo. Bueno, también tenemos participación de nuestro panel hoy. Pueden hacer preguntas sin problema o dar una opinión sucinta, por favor. Sí. Una pregunta. Mi pregunta básicamente es con referencia de cómo funciona el protocolo de desalojo. ¿Cuántos niveles tiene? Y el juez en instancias, ¿cómo debería de actuar?
El protocolo que está vigente, y entiendo que el Ministerio del Interior no lo derogó, porque ahí la policía no tendría cómo aplicar las órdenes de desalojo que provienen de jueces civiles, luego de un proceso como marca la ley, es la resolución 672 del año 2013, que se llama, este sí es un protocolo de procedimiento para casos de mandamiento de desalojos de gran envergadura, que tiene todas las salvaguardas que tiene que tener el procedimiento policial. En primer lugar, tener a la vista la orden de desalojo del juez civil, un oficial de justicia que le corrobora al policía que esa orden de desalojo está firme, no está recurrida, y toda una serie de requerimientos. Ese protocolo que yo entiendo que sigue firme es el que nosotros entendemos que legalmente se tiene que aplicar y es el que corresponde. Y ahí, para que no haya desalojo forzoso, lo único que se requeriría para que Paraguay cumpla su obligación de contar con un mecanismo de prevención de desalojos forzosos que reiteradamente le han recomendado instancias internacionales, es que haya participación de ministerios sociales para ver a dónde se lleva a las familias que quedan a la intemperie con niños, niñas, personas mayores, etc. Ahora, el plan de acción conjunta, que es hacia donde se desplazó desde el año 2012 el conflicto social, es decir, se ha usado la vía penal para echar más rápidamente a las familias, en nuestra opinión, de manera ilegal e inconstitucional. Ahora el fiscal está explicando que básicamente ya no va a estar el Ministerio Público encabezando a los policías para hacer un desalojo de facto, digamos, sino que ya sería, y nos estamos enterando aquí, la policía simplemente la que se apersonaría ante los asentamientos y las comunidades para proceder. En mi opinión, algo gravísimo, y realmente pone a la Policía Nacional en una situación muy delicada y en mi opinión, haciéndole asumir cuestiones que están fuera de la ley. Sí, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. Adelante. Como que es un tema social y nos compete a todos, quisiera saber qué planes tendrían para mejorar la violencia que solemos ver en los desalojos. Porque hace 3 meses por ahí vi en J. Augusto Saldívar que había tipo una guerra campal. Y es muy lamentable mirar así, como en época del Coliseo Romano, todos miramos y vemos, y algunos dicen bien, está bien, y algunos dicen no, ¿verdad? Pero, ¿qué se puede hacer para mejorar esa situación, según tu opinión? Doctor. Bueno, de hecho, es difícil responderte esa pregunta, te digo, es muy buena la pregunta. Lo que ocurre es que hay un protocolo de uso de la fuerza y eso rige para todo. Entonces, la respuesta que tiene la Policía Nacional va en proporción a la resistencia que se pueda utilizar. Hugo, yo quisiera más aclarar algunas cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con que cuando vos le permitís, o sea, en un contrato de alquiler a una persona ingresar en tu propiedad y ella no sale, se utiliza la vía civil y se utiliza el desalojo. Cuando tenés un cuidador que estuvo muchos años, una persona a quien vos le diste, entró con tu aquiescencia, ahí se activa, porque entró con tu permiso y luego no quiere más salir, se activa todo lo que es la parte civil. Ahí se ve lo que sería la orden judicial de desalojo. Por otro lado, tenés que cuando existe la comisión de un hecho punible, hay que evitar que ese hecho punible continúe. Entonces ahí está la diferencia de por qué no se utiliza una orden de juez para el desalojo, porque quien está en la comisión de un hecho punible, o sea, te imaginas que te roben tu auto, sí, y después de 2 años vos seguís, el tipo sigue con tu auto, le para la policía y le dice, no, yo hace 2 años tengo este auto y tenés que ir a conseguir una orden judicial para que yo te devuelva, andar en lo civil y pedirme una orden judicial, que un juez me ordene para devolverte. Y vos tenés justo título y tenés todo, ¿verdad? Entonces eso para dar un poco, tal vez el ejemplo no sea el mejor de todos, porque hay diferencia evidentemente abismal entre una persona que roba un coche y una persona que está con una carencia social que debe ser resuelta por el Estado, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero también hay que recordar que la propiedad privada está garantizada y tenemos nuestros sistemas legales. Más allá de las falencias que tengan, lo que se hace es verificar de que la persona sea propietaria y que quien ingresó lo haya hecho con violencia o clandestinidad, que son los elementos del hecho punible. Para el hecho punible. Sí, otra pregunta acá. ¿Qué tal? Yo quisiera dar una opinión.
La Constitución Nacional es muy claro en el artículo 109 de la propiedad privada, y esto es de repente un negocio rentable para muchos líderes. Se instalan, venden y van a otro. Yo creo que hay que hacer un cierto control de las personas que invaden, porque para muchos líderes, en serio, esto ya se volvió un negocio bastante rentable y se dan muchísimos casos. Bueno, gracias por la opinión. Quiero ir ahora con Norman. Norman, decime cómo están participando, están haciendo preguntas para nuestros invitados que también pueden ellos responder a nuestros televidentes. Ese sí hubo, la gente se prendió a nuestra transmisión vía Facebook Live, y Rolando Schultz dice: entonces desde el momento que hay un título falso ya declaramos todos los demás y todos son discutibles, estamos todos locos, dice él. Carlos Alcide Escobar Ortega dice: no, aunque tenga título legal y único, una vez que ocupan ya requieren una orden judicial, increíble es. Y Hermes Aquino dice: no se puede otorgar derechos a los que no lo tienen. Estas son las preguntas un poco que viene haciendo la teleaudiencia, hablando respecto al protocolo de desalojo y a todo lo que atañe a este tema. Doctora, de momento, yendo un poco a la pregunta de Rolando, ¿verdad? Desde el momento entonces de que alguien ponga en tela de juicio la validez de un título, por ejemplo, y está invadiendo y tiene una información de que es un título falso, invade una propiedad, y eso ya es suficiente como para que se judicialice en lo civil, o igual tendría que actuar la Fiscalía. Ojalá tuviéramos más tiempo para explicar, pero creo que por lo menos si nos podemos aclarar todo, tenemos que tratar de no confundir. Sí. Sí. Voy a tomar el ejemplo que dio el fiscal. Si a mí me roban el auto y yo veo que fue alguien cercano a mí, yo veo que el auto está después de un mes en la casa de una persona, yo fui a la Fiscalía, hice la denuncia, llevo todos los documentos de que es mío, la Fiscalía hace una investigación, efectivamente se sospecha. El fiscal no puede ir con la policía a atropellar y a sacar mi auto porque yo le dije y le pasé algunos elementos. Tiene que solicitar al juez una orden de allanamiento, una orden de secuestro. Entonces, en este caso, cuando hablamos, todo eso está arreglado. En nuestro país, para proceder a la restitución de inmuebles vía desalojo, el juez penal de garantías no tiene esa competencia para hacerlo a través de una medida cautelar. En todo caso, si se quiere eso, se tiene que modificar el Código Procesal Penal. En segundo lugar, hay acá un elemento importante que se dijo aquí y que quisiera responder porque creo que el tiempo es corto y que creo que sí es constructivo para el debate. ¿Qué hacemos para evitar que cada vez hayan más ocupaciones de tierra en el campo y en la ciudad? Esa es la gran pregunta que tenemos como sociedad. En nuestra opinión, en primer lugar, hay que cumplir la ley y hay que empezar cumpliendo la Constitución. La Constitución dice en su artículo 114 y 115, que desde el 92, más de 25 años, que el Estado tiene la obligación de desalentar el latifundio a través del sistema tributario y de otras medidas. Paraguay es el país que tiene la estructura de tenencia de la tierra más desigual del mundo. Es decir, se está haciendo lo contrario a lo que manda la Constitución hace más de 25 años. En nuestro país, el 70% de la población económicamente activa no gana el salario mínimo. No hay políticas serias sociales para que esa masa que no puede acceder a tierra porque la tierra está acaparada, 600 propietarios tienen el 40% del territorio, 600, más de 12 millones de hectáreas. Entonces la tierra se vuelve inaccesible para el 70% que no gana el salario mínimo. Entonces hay que modificar, digamos, esta lógica económica que hace que seamos el país más desigual del mundo en cuanto a la tenencia de la tierra. Hay que modificar esta estructura económica y social que hace que la gente no gane el salario mínimo. Un sistema tributario que sea constitucional, que a estas personas que acaparan 12 millones de hectáreas... La pregunta es porque no me está cerrando. Sí. O sea, con un sistema tributario yo puedo hacer que se le saque un pedazo a un latifundista y darle a otro que no tiene. Con un sistema tributario lo que se puede hacer es ir desalentando el acaparamiento enorme de tierras que existe, que no sea rentable como es hoy, que se acapare tan fácilmente esta cantidad de tierras. Eso no es favorable ni para el desarrollo económico y mucho menos para un desarrollo sostenible. Pero a la vez, eso tiene que ir acompañado de políticas sociales serias de acceso a la tierra y a la vivienda para los sectores trabajadores, de manera que la ocupación ya no sea, como es desde hace décadas, una estrategia familiar
de vida para los sectores empobrecidos, alentada de esta manera desde el Estado. Doctor. Bueno, sin ánimo de seguir con la confusión, si al que le agarran es al que te robó el auto, generalmente la policía le quita el auto, te devuelve el auto y se va adentro la persona que robó. Guardando la distancia, quien está adentro es la persona que está violentando la ley porque está cometiendo una invasión de inmuebles. Tenemos que entender que realmente no hay otro hecho punible en el cual yo te venga y te diga, Hugo, te aviso que estás cometiendo un hecho punible. Y mañana tenés que salir de acá para que no continúes ese hecho punible o si no te voy a aprender. ¿Se imaginan si para todos los hechos punibles se tratara de esa forma, verdad? Pero, ¿por qué se tuvo ese cuidado? Justamente se tuvo ese cuidado porque hay una cuestión social que hay que resolver. Es decir, hoy tenemos todos estos elementos que dice la doctora, y evidentemente tiene que ser objeto de planes y de proyectos. Incluso hay gente que sostiene que ese tipo penal no debería de existir porque criminaliza justamente la lucha por la tierra, una reivindicación por las tierras. Son todas posiciones. Que no compete al derecho penal. Que no compete al derecho penal, es una discusión política, ¿verdad? Pero la realidad que hoy tenemos es sencilla. Tenemos un tipo penal que habla de un hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Yo no puedo entrar en tu propiedad, instalarme sin tu consentimiento y si hago eso estoy cometiendo un hecho punible. Desde el momento que estoy haciendo eso, en cualquier momento pueden venir y aprenderme, como el caso del vehículo. Si yo soy el que estoy manejando, pues me detienen, me aprenden y te devuelven tu propiedad. Disculpe, tengo una consulta. Adelante. Bueno, tengo entendido que acá hay un protocolo que se había establecido hace mucho tiempo, que nunca se cumplió y ahora esto se quiere sacar a un lado, ¿verdad? En todo caso, bueno, se defiende la propiedad privada y eso es algo que, por lo que yo estoy viendo, es lo que más se quiere cumplir en la ley ahora mismo, casualmente. Pero realmente, ¿qué medidas se están pensando para estas personas que hoy día están lastimosamente en situación de invasión? ¿Acaso el chiste acá es simplemente te voy a sacar de donde me estás molestando y vete vos con tu problema? ¿O qué se está dando como alternativa como para poder solucionar esto? Porque yo puedo hacer sacarles del lugar donde están invadiendo, pero si no ponemos una alternativa, al rato van a estar invadiendo otra vez. Entonces, aparte de querer solamente tapar esto con un ratito te saco de mi terreno, ¿qué realmente se ofrece como alternativa? Mira, Hugo, Adelante, la pregunta es buenísima. ¿Sí? Lo que dicen los documentos de derechos humanos es cuando se produce, porque en líneas generales en los documentos internacionales se llama desalojo forzoso a quitar a las personas de una propiedad por la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dicen estos documentos de derechos humanos? Dicen de que tiene que tener la alternativa para reubicarlo, que es antes de proceder a hacer este tipo de procedimientos se tiene que ver la alternativa. Eso es lo que dicen los documentos de derechos humanos. Es decir, que el Estado en este momento tiene las personas que están con una necesidad y tendría que ver la posibilidad de que... En este caso estamos hablando de INDER. Estamos hablando de INDER específicamente, que sería el que maneja evidentemente todos los lotes agrarios. Y en Central también tenemos propiedades menores, ¿verdad?, que podrían trabajarse tal vez en vivienda con MUP, creo que es el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, ¿verdad? Es decir, de modo que se active una respuesta para una solución a esta problemática social. Entiendo. Doctora, ¿querías decir algo? Un complemento a lo que decía el fiscal. Es cierto que ese es un elemento que define el desalojo forzoso, pero el elemento principal que hace que se configure un desalojo forzoso es que las familias que van a ser desalojadas no tengan la opción de defenderse judicialmente. Y en nuestro procedimiento hoy el único mecanismo que permite eso es el procedimiento civil. El plan de acción conjunta no lo permitía y ahora lo que se anunció es mucho peor, es directamente sumario. Eso en primer lugar. Y lo segundo, una acotación a lo que planteaba también el fiscal, y es que es cierto que este es un hecho punible, un tipo penal muy particular. ¿Por qué? Porque probablemente sea el único donde están en juego derechos humanos, no solamente el derecho patrimonial de propiedad que se vio afectado, sino derechos humanos de las familias que están viviendo allí. El derecho a la vivienda, el derecho a la integridad física, el derecho a un debido proceso en el ámbito penal, en el ámbito civil. Es decir, entonces
En ese sentido, no es una concesión que se ha hecho con estas fases de ir siguiendo. El Estado, como garante de derechos, tiene la obligación de precautelar los derechos en juego. Y en ese sentido es que reiteramos, sería fundamental que no se siga deformando la legalidad y pretendiendo resolver por la vía penal y de manera ilegal un problema social, sino que realmente se busquen respuestas acorde a derecho, que vayan al fondo de la cuestión y que se dejen de violentar incluso los derechos civiles de estas familias. Porque cuando es un poco peligroso dar una amplitud a eso. O sea, le digo con total inocencia, hasta si se quiere. Por ejemplo, yo puedo alegar que tengo hambre y asalto un supermercado y decir, tengo hambre, y con una 9 milímetros y empiezo a robar comida, ni siquiera dinero, y alego que tengo hambre, por ejemplo. O sea, usando nomás el argumento de la cuestión social, cuando se confunde con el derecho penal, que precisamente creo que es uno de los argumentos no estoy recordando, de este jurista argentino, de echarle la culpa. O sea, que no es el quien comete el delito el culpable, sino que la sociedad prácticamente. Entiendo la pregunta. Mire, Hugo, una cosa, y eso lo hablamos con la Fiscalía, una cosa son líderes que se aprovechan de las necesidades de la gente, que lucran con eso, que le hacen a la gente entrar a un terreno que saben que no es propio. Y en ese caso, por supuesto que no solamente cabe la invasión de inmueble ajeno, sino incluso el hecho punible de estafa. Esa es una situación. Otra situación es que nosotros estamos en un país que, no quiero reiterar lo que ya dije, pero en el cual, digamos, desde el Estado se ha promovido esta situación. Yo les invito a leer este estudio, Relevamiento de Asentamientos Precarios, año 2015, está en la web, hecho por Techo, ¿sí? Donde se hace el estudio de cuáles son estos asentamientos que describía el fiscal en el Departamento Central, cómo se conformaron, todos con situación irregular de tenencia de tierra, porque eso define su definición de asentamiento precario. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que en nuestra lectura, es una opinión, nosotros entendemos que aquí, para no hacer lo que dice la Constitución, y es aplicar impuesto al gran latifundio, democratizar la tenencia de la tierra, que dejemos de ser el país que tiene la estructura de tenencia de la tierra más desigual del mundo, con la enorme conflictividad social que eso genera, con la violencia, con muertes. Han habido más de 120 campesinos asesinados desde el 89 en conflictos de tierra. Para que dejemos de vivir en una sociedad así, se tiene que empezar a cumplir la Constitución y tienen que haber políticas sociales que permitan a estas familias un acceso digno a la tierra y a la vivienda, porque ocupar, como explican aquí en este informe, lotes, porque uno no tiene para pagar el alquiler porque no gana el salario mínimo, no es una salida digna. Correcto. Norman, quiero darte participación ahora. Si hay gente que nos está siguiendo por las redes también, están participando, y también si tenés alguna pregunta, también me gustaría tu opinión, Norman. Sí, la gente está participando con comentarios y también con preguntas. Dice, con ese criterio los robacoches están en situación de vulnerabilidad y necesidad, y el asalto a mano armada es un derecho y una causa de lucha por el auto, haciendo alusión al ejemplo que habían desarrollado hace instantes. También dicen, las 2.000 invasiones de Central están justificadas por el supuesto latifundio. ¿Qué latifundio hay en Central? Preguntan. Está justificando las invasiones como Esperanza Martínez. Otra persona dice, el Aiche Yaranga otorga derechos que generan invasores profesionales. Las perspectivas de derechos humanos es muy garantista para el delincuente invasor. Si estos promueven y justifican las ocupaciones, son ellos los culpables de la violencia y las muertes, es lo que señalan algunos de los televidentes. En este sentido también quería hacer sacar un poco ese manto que cubre, porque uno ve el sensacionalismo en la televisión cuando se desarrolla ese tipo de espectáculos de sacarle a esas personas de ese lugar donde estaban ocupando. Y mayormente se suele ver niños, se suele ver un montón de cosas que atañen y que imagino que en la labor dificulta eso. De ambos lados creo que nadie quiere lidiar con niños a la hora de hacer un desalojo, ¿verdad? Así que creo que hay un poco culpa en ambos sectores, y quería primero saber cómo lidia la Fiscalía con eso, cuáles son los pasos cuando uno ve que hay niños en un lugar y necesita efectuar ese desalojo.
Bueno, esto es lo que se aseguraba con las fases. No solo en esa segunda fase se verifica y se hace un estudio de campo para ver si hay niños, si hay ancianos, si hay familias, perdón, sino que también se convoca a todas las instituciones que puedan protegerlos en el momento en que se va a hacer el procedimiento. Hoy, al desaparecer justamente este documento, que reitero, Amnistía Internacional, la gente de la plataforma, la UGP, la ARP, todos han estado de acuerdo en que se quite el documento. Esto tenía una fase que era controlada en un nivel superior, no solamente del fiscal, sino el fiscal adjunto verificaba todo lo que se iba a hacer en el procedimiento. Hoy, sin ese documento, lo que sucede es que ya ni el fiscal adjunto ni el fiscal van a tener participación, sino que sencillamente la Policía Nacional, una vez que se verifica que no hay discusión sobre la titularidad, sobre la propiedad, entonces van a poder realizar el procedimiento, comunicando al fiscal ya quiénes son los aprendidos y poniendo a disposición porque fueron aprendidos. ¿Ya no hace falta una presencia fiscal? No. Directamente desde este momento no. ejerce la policía imparte allí lo que debe hacer. Y eso la policía en el momento cuando va a realizar, o sea, lo que nosotros verificamos es que estén cumplidos todos los elementos del tipo penal. Una vez que están cumplidos todos los elementos, la policía ya podrá hacer el procedimiento. En el sistema anterior, cuando ustedes se presentaban y hacían como el relevamiento, ¿allí se presentaba algún sistema alternativo? ¿Se presentaban con el Ministerio de la Vivienda, con alguien de estos estamentos con respecto como para poder salvar esa situación, dar una salida? Evidentemente, y puede decirlo la gente de la plataforma, yo personalmente traté de poner en contacto, diríamos, tanto al Ministerio de Urbanismo y Vivienda, así como también con otras instituciones para ver, pero principalmente con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda por el tipo de invasiones que se dan en Central, que son más pequeñas, diríamos, en cuanto a extensión, y porque es una zona más que rural, medio entre urbana y rural. Lastimosamente, si no hay presupuesto para la compra de las tierras, para que estas familias salgan y vayan a una propiedad proveída por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, entonces tenemos una deficiencia grave. Y yo creo que, y coincido, de que tenemos una problemática y se le tiene que dar una respuesta a nivel estatal a esa problemática. Son 2.000 invasiones. Estamos hablando de un promedio de 50 familias, estamos hablando de 30.000 personas que están reclamando un derecho a la vivienda. En este sentido, ¿usted cree que esto representa un negocio político muy grande a la hora de elecciones y demás? Bueno, las cifras dan cuenta. Es decir, antes de una elección municipal, evidentemente los números aumentan de las invasiones. Y eso es un reflejo de que hay una razón o un motivo por el cual se produce que estos números aumenten y realmente en forma bastante importante antes de un periodo eleccionario. Bien, vamos a un pequeño corte, a la vuelta estamos con la última parte del programa. Bien, ya estamos en la última parte del programa del día de hoy. Quiero dar también participación a nuestros invitados, a nuestros jóvenes invitados, porque también todos estamos con curiosidad, queremos saber un poco, a todos nos preocupa realmente la situación de nuestros compatriotas, pero bueno, algunos disentimos con los mecanismos de soluciones, ¿verdad? Adelante, el que tenga que hacer una pregunta. Yo quiero saber, ¿qué tal? Yo quiero saber si hay alguna ley o algo que controle a la gente que está ocupando los lugares, que no sea ya la segunda o la tercera vez que están ocupando. Si hay alguna ley que pueda controlarle por registro o algo. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque no se hace un censo, las personas no se identifican cuando están dentro de la propiedad. Y al momento que se les avisa para que salgan, salen también, ¿verdad? Solamente se tiene identificado a las personas que son aprehendidas, que son aquellas que ejercen algún tipo de resistencia violenta
cuando se está haciendo el procedimiento. O sea, no hay un censo de invasores, vamos a decir, si es que a eso es a lo que te referís. Y es sumamente difícil, te soy sincero, porque entrar en un lugar, vamos a decir, por ejemplo, la propiedad de Copaco, había 1000 personas ahí adentro, familias enteras, ¿verdad? Y lo que se quiere evitar es justamente el uso de la violencia, entonces se le avisa la noche previa y ellos salen llevando todos sus enseres en la mayoría de los casos. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Con un nuevo protocolo de desalojo, ¿podría estar acompañado o arraigado a un plan de reubicación para las personas que están siendo, digamos, afectados por el dicho desalojo, a forma de poder quedarse en algún lugar de manera determinada hasta que se pueda resolver el problema en litigio? ¿Conocen algún mecanismo de reubicación? Sí, nosotros entendemos que la vía civil y el protocolo para desalojos de gran envergadura de la policía, la resolución 672 del año 2013, tiene que ser acompañada también de una instancia como la que mencionaba el fiscal, pero una instancia instituida en la que entren los ministerios sociales para ver alternativas de reubicación de las familias. Por otra parte, sí decir que lo que nos manifestaba el fiscal para nosotros plantea una situación realmente gravísima en términos de legalidad, porque ahora no es que ya se hacen desalojos fiscales sin orden de desalojo, se hacían a través de mandamientos de allanamiento. Ahora ya no entra ningún tipo de juez y se supone que la policía hace de juez hoy en el país y va y operativiza lo que se supone que no sabemos quién la autorizó. Entonces, realmente es una situación muy seria y esta situación de caos jurídico en materia de tenencia de tierra, esta situación de ser el país con la estructura de tenencia de la tierra más desigual del mundo, esta situación de enorme precariedad social, donde el 70% de la población económicamente activa no gana el salario mínimo, esto no se resuelve a través de mayor ilegalidad y del mayor uso ilegítimo de la violencia. Entonces, como sociedad, nosotros entendemos que es importante que asumamos nuestras responsabilidades, los gremios empresariales, el Estado, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, y podamos encontrar salidas constitucionales, constructivas para dar solución a un problema que evidentemente existe, que se está agravando, pero que esta vía que se está siguiendo nosotros entendemos que solo lo empeora. Tengo una pregunta. Siempre vemos que las personas afectadas tienen mucha familia, muchos niños. ¿Qué pasa? ¿Se hace un seguimiento a los niños? ¿Hay alguna institución que hace un seguimiento a los niños afectados? Hay alguien que brilla por su ausencia aquí y también en términos democráticos es un gran desafío para nosotros, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la institución especializada en derechos humanos más importante que existe, en términos presupuestarios, en términos de competencia de nuestro Estado. Nosotros le estamos pidiendo desde marzo a la Defensoría del Pueblo que emita un dictamen institucional sobre este plan de acción conjunta con muchos argumentos porque es inconstitucional. Hasta hoy no emitió un dictamen institucional, hasta hoy no desarrolló ningún tipo de mecanismo, que es la institución que tendría que estar dando esta discusión y buscando estas alternativas. Entonces, realmente es muy importante, empezando por la Defensoría del Pueblo, pero también las otras instituciones especializadas en derechos humanos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, que puedan empezar a cumplir sus responsabilidades y encontrar vías constitucionales para este problema. Bueno, tenemos una última pregunta acá. Sí, en realidad es más un aporte a los comentarios de Facebook, donde hay muchos comentarios del famoso el que quiere puede, y estos son lacras porque quieren. En realidad hay que entender que esto es todo una consecuencia por una cadena en el que el Estado no está cumpliendo con lo que sería proveerle una condición de vida digna al ciudadano paraguayo. Por ende, si no cumple con lo básico, que es educación, darle la posibilidad de conseguir algo propio, sí o sí van a pasar este tipo de cosas en el que por la precarización terminamos en la pobreza extrema que desencadena en este tipo de cosas como las invasiones. Entonces, primero hay que ver con el cumplimiento de un factor como para poder criticar las consecuencias. Entonces, esto no es una cuestión de meritocracia, definitivamente. Bueno, ya estamos prácticamente despidiendo el programa. Norman. Sí, Hugo, tenemos también más comentarios en Facebook.
Dice, no solo los pobres invaden, Rakiura invadió mi propiedad, construyeron caballerizas y ahora iba a transferirles a mis hijos para que tengan una vida digna, dice. Y justicia pido y que me lo devuelvan. Y después hay un montón más de comentarios que ya no nos da el tiempo. Me quería trasladar una última pregunta a la abogada Milena Pereira. Si ustedes no se sienten utilizados, ya que el fiscal acaba de confirmar que estas invasiones crecen en época de proselitismo, ¿no se sienten utilizados así también por estas personas que ven las ocupaciones como un negocio bastante lucrativo? No nos sentimos utilizados en el sentido de que nosotros acá lo que estamos haciendo es defender. Ni siquiera conocemos a la mayoría, son miles. Nosotros estamos defendiendo aquí los derechos humanos y cómo tiene que actuar un Estado garante de derechos, porque sabemos que si se empiezan a violar sistemáticamente y de modo cada vez más grave las leyes contra, en este caso, sectores empobrecidos, sectores desprotegidos, muy pronto eso va a ocurrir también con nosotros. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar, no nos sentimos utilizados ni utilizadas y seríamos los primeros en denunciar manipulaciones y lucro sobre la necesidad de la gente. Eso en primer lugar. Y lo otro, decir que mi impresión, y acá hablo en términos personales, a mí me parece que desde algunos sectores sí se utiliza y se criminaliza y se pone como chivo expiatorio, como decía la joven, a estos sectores empobrecidos, diciendo que la salida para que vivamos mejor es la mano dura. Es decir, es ir contra ellos sin respetar la ley, avasallando, violentando, no importa que haya niños y niñas, y que hacer eso está bien, y que si uno se opone a eso, entonces uno es cómplice del delito. Esa es una construcción falaz, esa es una construcción mentirosa, esa es una concepción autoritaria que no nos lleva a ningún lugar. Eso sí es utilizar la problemática social para criminalizar a los sectores que son víctimas de una política corrupta desde hace décadas. Bueno, ya lastimosamente se nos fue el tiempo, un tema muy interesante y bueno, nos apasiona a todos. Les pediría unas palabras finales de 1 minuto, porque ya estamos sobre la hora. Bueno, Hugo, ¿qué le diría a la audiencia? Nosotros desde el Ministerio Público tenemos una obligación, la propiedad privada está garantizada y por lo tanto, si hay un hecho punible que está legislado en la ley, nosotros tenemos que velar por dar cumplimiento a que no se siga cometiendo este tipo de hechos punibles. Sí, evidentemente nos interesaría muchísimo de que en vez de que estas personas salgan con sus enseres a la calle, el Estado les dé una respuesta y las reubique en lugares que le permitan llevar una vida digna. Y sobre todo, diríamos, esa transición de una vida de pobreza a un bienestar, a estar mejores. Yo creo que, y como te decía, cierro con esto, mira, Hugo, preferiríamos 1000 veces estar investigando un abuso sexual en niños o de repente un robo o un fraude del Estado antes que estar haciendo este tipo de hechos, pero vamos a seguir cumpliendo con la tarea que nos da la ley. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, así se nos está yendo ya el programa lastimosamente por el día de hoy. Yo creo que podemos, amerita también una segunda parte dependiendo del tiempo de ustedes, lo vamos a hacer sin duda. Vuelvo a repetir, somos esclavos del tiempo lastimosamente. A la vuelta de la pausa ya estamos con las conclusiones y las palabras finales. Si hay un país que ha experimentado diferentes reformas en cuanto a la tierra es Paraguay. Desde las añoradas estancias de la patria en la época del doctor Francia, la modificación con la Constitución de 1870 y de ahí a que se privatizaran las tierras con Bernardino Caballero. Posteriormente a la reforma de Eligio Ayala, hoy tenemos todavía los problemas de grandes latifundios y el problema todavía está lejos por resolverse. Por supuesto, nosotros siempre te traemos las discusiones y vos en tu casa tenés siempre un mejor criterio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos para un próximo programa para Confrontados.